Es un lujo compartir con todos ustedes hoy. Quiero presentarles a los invitados del último encuentro. Nos acompañan Ede Bonafini, aquí a mi derecha. Julián Axat y Carlos Rosansky. Vamos a charlar sobre la relación que existe entre los derechos humanos y la justicia poética. Y en algún momento cuando charlábamos sobre el título que se nos ocurrió, tenía que ver obviamente con algo que está sucediendo y que de alguna manera tiene que ver con este título, y que es haber salido de una pesadilla que duró 4 años. Y hay algo probablemente de justicia poética en esa significación que ya estamos soñando muchos de los que estamos acá presentes. Decir implica, Eve, mucha valentía, mucho coraje, ¿no? Y muchos de los que estamos acá somos hijos de ustedes, de la valentía que ustedes tuvieron en momentos de la noche más dolorosa, más terrible, más criminal que ha tenido la historia de nuestro país, ¿no? En ese sentido, ¿cómo, digamos, la fuerza que madres han legado al pueblo argentino y que nos han permitido también estos 4 años resistir, ¿no? Porque se ha resistido de alguna manera y esa resistencia permitió el triunfo este año electoral. ¿Cómo ves el futuro en ese sentido, Eve? Yo quiero decirles que no es valentía. Es haber conocido profundamente a nuestros hijos, haber visto lo que ellos hicieron y aprender de ellos. Y aprender el valor de la vida, que es lo que siempre se quiso quitar. El valor de la vida desde el primer momento que los llevan, los torturan, los matan, los tiran vivos al río. El valor de la vida empezó a ser nada. Y a querer que todo lo que te pasaba, ¿qué te pasó en tu casa? Ahí me robaron, me llevaron de todo. Y te falta un hijo, sí, también. Así que tu hijo pasaba a ser como la heladera y el lavarropa. No, pará la mano. Eso es capitalismo puro. Lo único que no te podés comprar de nuevo es un hijo. Así que lo único que te falta de la casa es el hijo. Y ahí empezamos a ver el valor de la vida y cómo los demás trataban con montones de cosas de desvalorizar la vida. Porque si vos decís, me robaron la mesa, la silla, el televisor y también un hijo, tu hijo vale como una silla y como un televisor. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué no cobramos la reparación? ¿Por qué le dimos el valor a la vida? Y no es que somos heroicas ni nada de eso. Simplemente que hemos conocido profundamente a nuestros hijos, sabíamos lo que querían, a dónde iban, y en el amor apasionado y en la defensa que quisimos hacer de ellos, decidimos desde la marginalidad más grande, porque al principio no teníamos dónde reunirnos, ni casa, ni nada que se parezca, decidimos no dejar esa marginalidad porque era la que nos daba visibilidad. Porque siempre en los marginales hay alguien que te busca. Y todos los que tenían escritorio o oficina, como decían ellos, no se hablaba de ellos, pero sí de las madres. Porque de esa marginalidad, de la marcha en la plaza, de que nos peguen, que nos lleven, y no tener dónde reunirnos, y defender con tanta pasión a nuestros hijos, hizo eso, ¿no? Que el mundo nos conociera más, hablando de que somos heroicas, pero no es así. Es haber conocido en profundidad a los hijos y haber sentido ese desgarro espantoso del secuestro, la desaparición. Que le pongas el nombre que le pongas, no va a alcanzar nunca, ni genocidio, ni crimen de lesa humanidad, ni todo lo que le pongas no alcanzan, porque son todos títulos. Y tampoco alcanza la palabra justicia, porque la palabra justicia es una palabra que es del pueblo, es como la libertad. Uno habla de algo que quiere. La libertad, nunca tenés plena libertad. Y la justicia tampoco nunca es plena, porque la justicia está hecha por los hombres y los hombres se los compra, desgraciadamente muchas veces con mucho dinero. Y cuando uno aprende todo eso, le das más valor a la vida de tus hijos. ¿Qué nexo hay entre estas palabras de Eve y estos 4 años siniestros? No me gusta siniestro porque suena a izquierda, así que estos 4 años que han pasado, ¿no? ¿Qué nexo, qué legado hay de los genocidas en el macrismo
digamos? ¿Qué quedó y que lamentablemente usufructuó esa violencia sobre los cuerpos de muchos argentinos estos años? ¿Qué les parece? ¿Qué vínculos hay? Bueno, el macrismo tiene fuertes vínculos. Yo creo que nos ha enseñado mucho en 4 años el macrismo. Yo por lo menos aprendí mucho. Y ellos tienen una identificación profunda con todo lo que fue la dictadura. Provienen del mismo lugar, abrevan en lo mismo. Son la pata civil de aquella dictadura. Y son los que generaron... tienen una diferencia notable con la dictadura, por supuesto, además del régimen represivo, ¿no? Pero una cosa interesante es que la dictadura y los que personificaron con las armas la dictadura, es decir, los militares, las fuerzas de seguridad en general, tenían una cantidad de intereses en hacer lo que hacían, pero trabajaban para otro u otros, además de ser sanguinarios, asesinos y criminales. Y esta gente de Macri, él, sus cómplices, trabajaron para sí mismos. Y esto es una diferencia interesante porque ellos son sus propios sicarios, o sea, ellos no representan a nadie, representan por supuesto el interés económico universal, que es el capitalismo que decía Eve, y que sin duda es el leitmotiv de todo esto, porque recién hablábamos de las palabras y una de las dificultades que genera un régimen como el de Mauricio Macri, que está basado en la manipulación. Ellos tienen la escuela goebbeliana, la escuela de la calumnia, de la manipulación profunda, y que es gravísimo porque generan una huella cultural muy seria. Esa huella cultural hay que trabajarla y yo espero que se tenga muy en cuenta esto. Y finalmente, sobre esta pregunta que vos hacías, yo creo que parte de lo que nos han enseñado Macri y su gente es a sobreponernos a esa dificultad de llamar las cosas por su nombre. Por eso ese error de decir fracasó el gobierno cuando en realidad vinieron a hacer lo que hicieron y les fue muy bien, pues se llevan todo. ¿Cómo podemos, digamos, nombrarlo de tal manera de que no nos volvamos locos, ¿no? De que podamos nombrar algo con una existencia plena, que sea atribuible a la realidad y no, digamos, lo que estos tipos, como bien Carlos decía, que siembran una cosa muy psicopática, digamos, que nombran a las cosas, te dicen, los otros se robaron un PBI en el mismo momento que se lo están robando. Es una cosa enloquecedora, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, lo veo yo principalmente en mi entorno, por ejemplo, los familiares. He visto cómo durante estos cuatro años se han vuelto a sentir o representar el siniestro de 30 años atrás, cercano, como un miedo, digamos. Me ha pasado con familiares directos, que incluso soñaban a la noche cosas que ya habían dejado de soñar hace 10 años, después de tratamientos. Pesadillas, ¿no? Eso, pesadillas. Porque esto que decía Carlos, había personajes o patas civiles que volvían a aparecer y representaban esos fantasmas de nuevo. Eso como víctimas o como familiares de víctimas lo vivimos, estaba. Ahora, ¿cómo nombrar eso? Digamos, yo coincido acá con Every, los rótulos no importan, los rótulos van cayendo, o el tiempo, la lucha social, la resistencia va modificando esos rótulos, o los poetas van diciendo nuevos. Es muy difícil nombrar eso que instala el poder, que viene a buscar lo mismo que vino a buscar en la dictadura, porque digamos lo que se instaló es un modelo económico, financiero, emparentado al anterior, de otra manera, a través de otros medios, pero instaló de nuevo lo mismo, la patria financiera, un sistema que eligió a determinados actores que eran los financieros y no los productivos. O sea, la pata civil es la misma, son sus hijos, los Sturzenegger, los Martínez Dios, los hijos de Grondón, o sea, son los hijos de aquellos de la pata civil. Y los empresarios son más o menos lo mismo, porque el hijo de Franco Macri es Mauricio Macri. O sea, en ese sentido, la pata empresaria se recargó, se reformuló desde otro lugar, transnacionalmente, el FMI. En ese sentido, el campo popular creo que no pudo encontrar todavía las palabras, las va tanteando. Eve, ¿cómo pensás que se van a recuperar o se pueden o qué se debe hacer con la política de los derechos humanos en la Argentina? Yo lo que creo que los derechos humanos se banalizaron mucho
se cobró mucha plata, se pasó de ser una tragedia espantosa que te falten los hijos a que sea un privilegio, porque bueno, te dan una plata, te dan una casa, te dan un trabajo, te dan... Y no es así, tener un desaparecido es una tragedia, no es ningún privilegio. A veces cuando los chicos llaman para ver si son hijos de desaparecidos y no les sale la gotita de sangre, lloran. Digo, ¿cómo podés llorar? Porque vos sabés lo que estás diciendo, tenés idea. Entonces me parece que todo eso falta porque no se ha hablado con claridad de quiénes son nuestros hijos, quiénes fueron nuestras hijas y nuestros hijos, qué hicieron y qué dieron y por qué lo dieron. Cuando falta esa parte de la historia de la que no se habló, porque muchas familias no quisieron hablar, y por eso las abuelas defienden a los nietos y no a los hijos, porque ellas dijeron de entrada que los únicos inocentes eran los niños. Y entonces ya empezamos mal, ¿viste? No me parece que nosotros no somos más una organización de derechos humanos, somos un organismo que defiende la vida, una organización política que defiende la vida, porque eso es lo que hacían nuestros hijos, defender la vida y la del otro, como si fuera la propia. Y la defensa de la vida no tiene precio. No tiene precio. A esa no hay precio para ponerle. No vale 2, 3, ni 5, ni 10, ni nada. No hay precio. Y eso me parece que es lo que nos falta. Dar ese salto. Que no es poca cosa, porque a los pibes se los asustó, hablando las palabras revolución parece que es una mala palabra, porque dijeron no, porque matan. Entonces, claro, si un revolucionario mata, no es bueno ser revolucionario. Un revolucionario nunca mata. Un revolucionario muere por amor al otro, que es una cosa absolutamente diferente. Pero como todo se distorsiona y todo se cambia, y nosotros nos pasamos hablando de eso siempre, a las escuelas a donde vamos, tratamos de que los pibes vayan entendiendo un poco más esto, y creo que falta eso. Y no es un puesto, no es un cargo, trabajar por la vida, luchar por la vida. Y yo ya dije algo ayer en el discurso, y hace mucho que lo digo, entre poner preso un militar y que un niño coma y sea feliz, gasto mi tiempo en que un niño coma y sea feliz. Bueno. En inglés. Oh, yeah. Oh, all right. Okay, fucking you, fuck your stupid policeman. Muy bien, jódete, es fuck en inglés. Okay, fucking you, fuck the system, fuck the world. Sistema de opresión, es fuck en inglés. Kiss my ass, fucking USA. 1, 2, 3, 4, 5, come on, vete pillando. 1, 2, 3, 4, 5, come on, el mundo para el más cabrón. Tócame los huevos, compañero. Tócame en inglés. Tócame los huevos, compañero. Tócame en inglés. Okay, fucking you, fuck a stupid policeman. Muy bien, jódete, es fuck en inglés. Okay, fucking you, fuck the system, fuck the world. Sistema de opresión, es fuck en inglés. Compañeras, compañeros, queridas madres, otra vez acá en la cita obligada de cada jueves, casi 43 años de lucha, se cumplen hoy 2178 jueves de marcha ininterrumpida. Un año que arrancó directamente a todo ritmo porque no hay vacaciones cuando hay que poner a la Argentina de pie. En ese sentido, no deja de sorprender la negligencia y la desidia de la gestión provincial saliente, cuando nos enteramos en estos días que tenían tiradas en un depósito, a esta altura ya vencidas, cientos de miles de vacunas. Cientos de miles de vacunas que eran para los pibes, para las pibas, para los jubilados, en definitiva, para que el pueblo pueda vivir con dignidad y tenga un acceso de calidad a la salud. Tampoco podemos evitar hablar de lo que ocurre a nivel regional, a nivel global,
pero para eso los voy a dejar con una voz autorizada. Él ya estuvo en esta plaza con las madres varias veces. Él es analista político internacional, el compañero Marcelo Brignoni. Gracias, Martín, gracias a las madres. Un honor estar aquí de vuelta con ustedes, tratando de ayudarnos entre todos a pensar y a entender este mundo tan violento y tan complejo en el que vivimos. Y me parece que tratar de entender el mundo es intentar verlo con la mirada más sencilla. Las cosas a veces, aunque en términos internacionales parecen muy complejas, no lo son tanto. Y uno, como en la vida personal, en la vida de los países, puede encontrar bastante fácilmente en su pasado reciente y en su pasado no tan reciente, quién es la gente que a uno lo ha ayudado cuando ha estado mal, quién es la gente que no lo ha ayudado a uno cuando ha estado mal. Y en estos días se vivieron una serie de situaciones muy complejas, algunas no tan lejos de acá, otras un poco más lejos de acá. Entre las no tan lejos de acá, digamos, estos días hubo mucha discusión y hubo mucha noticia sobre Venezuela. Básicamente el problema que reflejan muchos de los medios de comunicación de las empresas sobre lo que pasa en Venezuela tiene que ver con la voluntad del pueblo venezolano y de su gobierno de no permitir que le roben sus recursos naturales. Y en ese marco, y haciendo un poco la analogía de nuestras vidas personales, yo siempre trato de recordar una cosa: cuando Argentina estaba muy mal, en el medio de un default, olvidada del mundo y ajena a cualquier tipo de posibilidad, los que nos ayudaron, los que nos prestaron energía, los que nos prestaron plata y los que nos ayudaron a salir de eso en el año 2004, no hace 500 años, sino tan solo 15 años atrás, fueron los venezolanos. Con lo cual, ese agradecimiento, que es el agradecimiento de cualquier persona que se denomine buena gente, deberá estar siempre presente en todas nuestras reflexiones sobre Venezuela, aún en sus dificultades, aún en sus errores, pero uno siempre tiene que tratar la tendencia de tener una mirada comprensiva con sus amigos y tener una mirada comprensiva con quienes nos ayudaron. Y Venezuela no solo nos ayudó, sino que es un país que históricamente ha sido amigo de la Argentina en los últimos 200 años, y no hay ninguna razón para la que nosotros abandonemos esa amistad para transformarnos en empleados imperiales de un país como Estados Unidos, que lo único que desparrama en el mundo es muerte y miseria y no tiene ninguna otra cosa que se pueda elogiar. En esta misma situación hemos visto hace poco algo de lo que no hay muchos antecedentes. Hacía desde el año 1945 en que Estados Unidos no asesinaba un dirigente político con rango presidencial en un país extranjero. Esto es lo que ha sucedido, por más que nos quieran decir que se trató de un acto de defensa a 15.000 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, es muy difícil de creer que alguien pudiera amenazarlo. Y básicamente lo que se trató de un asesinato que intenta ser pedagógico, en el sentido de que nunca Estados Unidos va a decir que mata a nadie para robarse sus recursos naturales, siempre encontrará una excusa que podrá ser la paz, la democracia o alguna similar del diccionario. Pero me parece que básicamente cuando uno analiza la política internacional es fácilmente destacable ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Habitualmente los buenos son aquellos que no invaden países, que no matan a vecinos y que no roban recursos humanos de países hermanos. Y habitualmente los malos son los que hacen exactamente esto: invadir países, matar a ciudadanos y robar recursos humanos. Con lo cual, agradeciendo nuevamente el enorme orgullo que me provoca estar aquí con las madres y con todos ustedes, les dejo un abrazo grande y una reflexión final que tiene que ver con que tratemos de leer todo lo que podamos y tratemos de desconfiar de todo lo que leamos para construir nuestra propia opinión sobre las cosas. Muchas gracias. Empezar hablando que era lo de Axel, ¿no? Porque me parece que no nos tiene que llamar la atención. Era claro que le iban a hacer la vida imposible.
La provincia de Buenos Aires es un bocado de cardinal para cualquier político turro y atorrante que viene a robar, porque siempre hay para robar en la provincia. Y ya se han adueñado de la provincia estas pocas familias. Y quería hablar un poco de qué son estas familias o cómo son. Las madres tuvimos que intervenir varias veces en denuncias contra estos señores que explotan, marginan y tratan como animales a sus trabajadores. La primera vez nos tocó ir a un lugar donde los compañeros que trabajaban vivían abajo de unos toldos rotos con su familia. Y nos hicieron ir unos compañeros que se habían jugado sacando unas fotos. No había, cuando fui ahora la selfie y todo eso no existía. Y sacando unas fotos mostrando a unos nenes de 3 años recogiendo entre la de las gallinas los huevos. 3 años, descalzos. Nos fuimos a la hora que hicimos un lío que ni se imaginan. Bueno, se empezaron los juicios y todo, ¿no? Nunca supimos cómo terminó, pero por lo menos tuvieron que armarles un poco una casa como la gente. No tenían agua, no tenían baño, no tenían nada. La segunda vez que nos tocó también con estas familias, una de estas familias era un novio que había tenido Susana Jiménez, con un grupo de familias también así muy ricas y muy buenas y muy prestigiosas, que tenían también a los trabajadores, pero eso es peor. Tenían 11 personas, hombres y mujeres viviendo en una carpa rota y sin piso, en el mismo medio del campo, donde no había ni siquiera sombra. Trabajaban 12 horas, 13, 14, 15, sin destino. No les daban un peso. Les pagaban con comida. Les pagaban con un bono que ellos después canjeaban por comida. Y la comida era basura pura. Tuvimos que llegar también un día, entrar como pudimos, cortamos un alambrado. Después casi nos ponen presa a nosotros. Porque cortar los alambrados de estos ricos, imagínate. Bueno, por supuesto pudimos sacar fotos, pudimos denunciar, iniciar un juicio, que lo hicieron unos cuantos abogados, que tampoco sabemos cómo terminó, porque ellos siguen teniendo los campos, siguen teniendo el poder y siguen teniendo a los trabajadores como animales. Con el perdón, porque a veces tenemos los animales mucho mejor que esa gente, o perritos o gatitos que queremos tanto, que no los vamos a dejar al sol, no los vamos a dejar sin comer. Hay millones, no miles, millones de trabajadores que se les llaman golondrinas, que van de un lado para el otro, la cosecha del ajo, la cosecha del limón, y los tienen así, como si fueran lo peor. Entonces, de esa gente, por eso no quiere que le saquemos ni un mango, porque ellos están acostumbrados a tratarnos así, como lo peor. Para ellos somos lo peor. Y que haya venido un gobernador que se puso de punta y dijo, le vamos a sacar algo de los millones que tienen. Pero ¿saben qué pasa? Ellos no van a pasar a la historia. Y Axel sí. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y Axel sí va a pasar a la historia. Yo estoy leyendo, como todos ustedes, esto que decía recién Marcelo, de cómo los yanquis mataron a este tipo tan inteligente, tan inteligente. Yo cuando fui a Irak, todo lo que me decían de Saddam Hussein era mentira. Eran los yanquis los que tenían a los pobres iraquíes, le sacaban no sé cuántos camiones por día de petróleo. No me acuerdo si eran 500 camiones. Y supuestamente, amparados por Naciones Unidas, ellos le decían que las amparaban a Irak, que le cuidaban los intereses. Estados Unidos tenía que mandarle medicamentos, algo de papel que ellos no tenían, y sobre todo vacunas y jeringas y de todo para los niños, que se estaban muriendo por las bombas que ya habían tirado Estados Unidos y que habían hecho del suelo con el uranio, que los chicos todos se morían de leucemia. Eso era Irak. Pero acá no salía. Yo fui porque una revista española que nunca sacó, porque pensó que yo iba a ir a hablar mal del Saddam. Y como yo también me manejé sola, yo fui a la casa de gobierno. Él no me atendió porque no estaba, pero me atendieron todos. Los ministros me mostraron qué pasaba, cómo era, qué país que tenían.
cómo lo estaban cuidando. Las mujeres grandes se quedaban en la casa para surcir los libros, para poder leer y formarse y prepararse. Y las chicas jóvenes daban clases. Y estos tipos diciendo lo que decían. Cuando lo matan, dice que lo mataron porque tenían la bomba y era mentira. ¿Y quién pagó por eso? ¿Quién le reclama a Estados Unidos que mató a un presidente de un país que lo estaba haciendo como podía? Totalmente marginado por ellos. Entonces me parece cuando nosotros estamos tan colonizados, y no me canso de decirlo, que queremos ir a Miami, que queremos ir a toda la que nos dan ellos y que nos hacen comer, y que comemos las hamburguesas que ellos inventaron. No hay que ir a McDonald's, no hay que nada de lo de ellos tendríamos que consumir. Tendríamos que ser más vivos y querer más lo nuestro. Si nosotros no compramos, ellos no se van a morir, no se van a quedar. Entonces me parece, compañeros, que tenemos que empezar a dar un poco vuelta la tortilla, que la tortilla se dé vuelta para que los pobres coman pan y los ricos. Por eso cuando nos cuentan lo que nos cuentan, como dice él, no les crean. Y abramos nuestras cabezas para pensar nosotros qué pasa. Que no es nada de lo que nos cuentan ni lo que nos dicen. ¿Qué nos van a decir? ¿Y ahora vamos a estar en contra de ellos? No. No es posible. Me parecieron algunas medidas que tomaron buenas. Eso de sacar a esta supuesta embajadora. Me pareció que estaba muy bien, que era lo que había que haber hecho. Pero faltan más cosas. No hay que ser tan miedoso. O estás o no estás. Porque a veces cuando uno se vuelve político y tiene un cargo, ya no es lo mismo que antes. Empieza a medir. ¿Quedó bien con esto? ¿Quedó bien con esto? Y ya vinieron los yanquis a decir, ojo con Venezuela, ojo con esto. Entonces, o estamos contra los yanquis o estamos con Venezuela. Con los dos no podemos estar. Tan buenos no somos. Hasta el jueves que viene.